¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones. Es un gusto volver a encontrarnos en estas transmisiones, que no es lo mismo que estar en vivo, pero el Señor ha permitido que de esta manera nos podamos comunicar y estar juntos. Lo importante es que si nos podemos unir en el Espíritu, en un entendimiento, que la iglesia es un cuerpo espiritual, es un cuerpo que crece a medida que los hijos van entendiendo lo que es comunión, lo que es compartir juntos, pero no en el ámbito de la mente, sino en el ámbito del espíritu. Así se construye el cuerpo de Cristo. Yo quería compartir en esta oportunidad un texto que se encuentra en Romanos capítulo 6, verso 4. Mientras usted quiere buscar en su Biblia o simplemente escuchar, es importante decir que, aunque mucha gente declara que este tiempo es un tiempo muy duro, un tiempo muy difícil, en lo particular creo que es un tiempo de gloria y es un tiempo de avivamiento, porque Dios nos está permitiendo vivir cosas extraordinarias que en otro momento no, porque Dios ha determinado parar nuestras acciones para llevarnos a un lugar íntimo. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, los apartaba, los llevaba a un lugar aparte y le mostraba la grandeza, le mostraba la gloria, como cuando los llevó al lugar de la transfiguración, el monte de la transfiguración. Escogió a los íntimos y los llevó allí y le mostró lo que es la gloria del Padre. En este tiempo pasa exactamente lo mismo. Para la gente que es entendida, para los que buscan de un corazón sincero a Dios, es un tiempo de encontrarse con Él, es un tiempo de disfrutar el estar junto a Él. Nosotros necesitamos, para vivir este tiempo de esa manera, necesitamos remover conceptos e ideas de nuestra mente, porque los conceptos y las ideas son estructuras que simplemente impiden la manifestación de Dios. No dejan que el Cristo que nos habita se manifieste en la medida que Él está preparado para manifestarse. Por eso quiero compartir con ustedes nuevamente. Digo, Romanos capítulo 6, verso 4. Romanos 6, 4 dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también de ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Cristo en Dios. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Si bien el texto es largo, que estamos hablando de Romanos capítulo 6, del verso 4 en adelante, aquí queda muy claro la obra de Cristo. La obra que hizo Cristo es una obra perfecta, es una obra acabada, terminada, pero muchas veces nosotros nos encontramos peleando con cosas que Cristo ya venció. Dice el verso 4 que si hemos muerto con Él y resucitado con Él, significa que
Él, al morir en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día, dio lugar a que todos muramos con Él y todos con Él seamos resucitados. Porque dice, una sola vez murió y tuvo la resurrección y no va a volver a hacer lo mismo. Entonces, nos toca a nosotros entender que la vida que nos mora, cuando nosotros aceptamos a Cristo, toda la vida plena de Cristo en nosotros fue impuesta. ¿Cuál es el problema? El problema es nuestra forma de ver las cosas y forma de afrontar, creyendo que Jesús cada día tiene que hacer una acción por mí y no entender que ya las acciones fueron hechas y lo que a mí me queda es empezar a descubrir que tengo el poder, que tengo la autoridad, que tengo todas las herramientas que Él nos dio para manifestarnos como hijos. Fíjese usted que el verso 5 dice, unidos en su muerte y en su resurrección. Cuando nosotros en el bautismo hemos hecho un acto de muerte, fuimos sepultados juntamente con Él y nos hemos levantado. Pero en ese sepultar y levantar se necesita levantarse con un entendimiento diferente del poder que nos habita. Nosotros, como seres humanos, como dije anteriormente, el mayor inconveniente que tenemos es nuestra mente, cómo fuimos adiestrados para entender las cosas del cielo. Y eso nos ha venido a ser en tropiezo para el crecimiento. Si nosotros miramos nuestra vida diaria, vemos que se nace, se llega a ser niño, adolescente o joven y adulto. Y esto también sucede dentro del mundo del espíritu. Ahora, cuando uno tiene mayor entendimiento de esto, en el espíritu, crece más rápido. Y el ejemplo está en que hay gente que sigue acumulando años, pero no madura, no porque no quiere, no porque no pueda, sino porque no quiere. No quiere avanzar, tomar responsabilidades, hacer lo que le corresponde hacer en el plano natural. De la misma manera en el mundo del espíritu, si uno no toma las herramientas que se necesitan, uno continúa estando bajo un pensamiento, yo soy hijo, que me tienen que cuidar, me tienen que dar, yo no puedo darme las cosas por mí mismo. En el mundo del espíritu es exactamente lo mismo. Por eso, si miramos nosotros en el verso 11, dice que fuimos muertos al pecado, no que moriremos al pecado. Fuimos muertos. Cristo hizo que muramos al pecado. Ahora, nuestra responsabilidad es de levantarlo y vencerlo por nosotros mismos, en Cristo. Vencerlo en Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, el diablo me ha tentado y me ha vencido. En realidad nosotros hemos cedido espacio, le hemos dado lugar. Cuando un pensamiento viene, automáticamente tenemos que analizar si ese pensamiento viene de nosotros, viene del infierno o viene de Dios. Si nosotros vemos que ese pensamiento viene de nosotros o viene del infierno, automáticamente lo tenemos que sacar. Porque si lo acobijamos, si lo guardamos, si lo sostenemos en el tiempo, va a ser ese pensamiento, va a tomar lugar, va a tomar espacio, va a tomar tiempo y va a dar a luz el pecado, dice la Biblia. Entonces necesitamos nosotros determinar que Cristo en nosotros es un espíritu vivificante, es la resurrección. Y fíjense lo que dice San Juan. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 11. San Juan 11 dice, verso 25. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. La Nueva Versión Internacional dice así. Mientras que la Reina Valera dice lo siguiente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Cristo, antes de resucitar,
Él ya dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, quien nos mora es la resurrección y la vida en persona. Y tenemos todo el poder y toda la autoridad para hacerlo. ¿Sabe lo que dice Corintios, capítulo 15, verso 45? Se lo leo. Hace una declaración, una comparación, el escritor de los Corintios hace una comparación entre Adán y Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45 dice: así está escrito, el primer Adán se convirtió en un ser viviente, el último Adán en el espíritu que da vida. La Reina Valera, hablando de lo mismo, dice: y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, quien nos mora a nosotros es Cristo, es el espíritu que da vida. Y la vida absorbió la muerte. En nosotros está el poder de la resurrección y de la vida. Pero activar esto conlleva a un entendimiento. Jesús, hablando de Él mismo y hablando de la vida, dijo que el hombre es como una semilla. Si la semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Porque solamente cuando muere se levanta la plantita y lleva mucho fruto. De la misma manera, si uno quiere vivir en la carne, imposible de vivir en el espíritu. Pero si uno determina morir a la carne, darle fin a la obra de la carne, en nuestras vidas, cortar con la carne, vamos a llevar muchos frutos en el espíritu. Entonces necesitamos nosotros determinar en qué posición estamos. No somos víctimas, no somos esclavos, somos libres. En la medida que nuestra mente y nuestro corazón camina en entendimiento y en la revelación de Cristo, que Cristo ha vencido. Cristo es vida y resurrección, espíritu vivificante. Es el poder más grande de todo el universo que nos mora en nosotros. Si nosotros queremos acceder a eso, lo que tenemos que hacer es dejar de lado nuestros pensamientos y enfocarnos en Él. ¿Sabe? Un testimonio le cuento. Hace un par de días atrás, importante, tuvimos un inconveniente como familia, tuvimos un accidente. En el accidente una persona nos choca en una motocicleta, en una moto. Cuando yo bajo del auto a ver, el muchacho estaba tirado debajo del auto. Cuando miro, daba la sensación que el pibe estaba inconsciente. La policía estaba cerca, se acercó a ver por el muchacho, y cuando yo veo la situación, me acerco para orar por él. Los policías me quieren alejar y le explico que quería simplemente orar. Y dije: Señor, tu misericordia obrando en esta vida. Amados, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y clamé, dije: Señor, tu misericordia sobre esta vida. Y seguí buscando los papeles que se me exigían por las autoridades. Y cuando este pibe reacciona, me acerco nuevamente y le hago hacer la confesión de fe y declaraciones específicas. Y el pibe las hizo. Me retiro de la escena donde estaba y se acerca un policía y me dice: si no hubiese orado, ¿qué hubiese pasado? Pasa el momento, ya la ambulancia lo levanta al pibe, el pibe reacciona de una manera impresionante. Estaban mis padres al lado y se acerca otro muchacho, otro policía, y me dice: ¿qué le oraste? ¿Qué le oraste? Porque de ese palo que se pegó no se levanta. Entonces esa es la vida que nos mora, la vida de la resurrección, la vida del poder de Dios. Porque la obra que Cristo hizo es una obra extraordinaria y completa, pero necesitamos nosotros entrar en un entendimiento que lo que nos mora no es pequeño,
no es insignificante, no es cuestión de un rato, no es cuestión de unas horas, es cuestión de toda una vida, de una vida consagrada únicamente para Él. Por eso el apóstol nos dice, nos hace hincapié en los últimos versos del capítulo 6, de Romanos, los últimos versos, el verso 14, nos hace hincapié en la necesidad de dejar el pecado, de abandonar el pecado, de dejar todo aquello que nos roba la bendición y enfocarnos en lo que Él hizo por nosotros, que estamos con Él vivificados, pero de nosotros depende qué vida vivir. Amados, vamos a orar para que la luz del Espíritu nos alumbre cada día y que podamos determinar cada día en nuestros corazones que Él sea revelándose a nuestra vida. La gloria del unigénito nos mora, la gloria de la eternidad nos mora, y lo único que tenemos que hacer es dejar que Él se manifieste en nuestras vidas. Oramos. Padre Dios de gloria, en esta hora, junto a mis hermanos, nos convocamos delante de ti, diciéndote, Señor, perdónanos por tomar en poco lo que tú eres, la grandeza, las maravillas que tú eres. Tú eres la resurrección y la vida. Nada puede hacerte frente. La muerte no tiene autoridad y poder. Nada puede tocar, porque tú eres la cosa más espectacular que nos pudo haber pasado. Pero, Señor, en esta hora te pedimos perdón por tomarlo en poco, por no darte el lugar que te corresponde, por no creer que nos habita es tan grande y maravilloso que puede cambiar todo de un momento a otro. Señor, pedimos tu luz sobre nuestra mente, tu luz sobre nuestro corazón, para que nos sea quitado el velo que impedía la manifestación de tu grandeza en nuestras vidas. Revélate a nosotros cada día, y que sea tu Espíritu Santo trayéndonos luz y entendimiento de quién tú eres y lo que quieres hacer con nosotros cada día. Te damos gracias porque tú siempre nos escuchas, y bendecimos a los hermanos que están pasando por dificultades, por momentos difíciles, y declaramos sobre sus vidas que se quiebra la obra del infierno, que la enfermedad se va, que la escasez se quiebra, que toda obra de oscuridad es derribada en el nombre de Cristo, porque tú eres la autoridad máxima de todas las cosas. Lo declaramos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, que Dios los bendiga. Nos vemos en cualquier momento. Un abrazo grande. Chao, sí.